En este vídeo os voy a comentar mi filosofía de entrenamiento y como entrenador, vídeo que viene a ser complementario de vídeos que ya he realizado, aparte de que a nivel profesional puede llegar a ser un vídeo estratégico. Para ello he pensado todas estas cosas que os voy a comentar con las diferentes reflexiones que os voy a compartir con respecto a esta parte de mi filosofía de entrenamiento y por consiguiente de mi filosofía también como entrenador, y he puesto cosas como de ¿qué funciona? ¿Y en cuánto tiempo funciona? Progreso versus tiempo y todo este tipo de factores que han perfilado, han hecho que pueda llegar a tener esta filosofía de entrenamiento o esta manera de ver el mundo de la actividad física, el entrenamiento y el deporte. O sea, de que no es simplemente que mi manera de pensar de este tipo de cosas es porque me apetece hacerlo así o por una moda y cosas por el estilo, sino que es por todo este tipo de factores que os voy a compartir en este vídeo. ¿Cuáles son los vídeos complementarios a este vídeo? Por la parte de contenido, uno que con seguridad voy a hacer después de este y el que ha hecho que me anime a hacer este vídeo ahora y no después cuando lo quería hacer, pero ya que estamos, pues voy a hacer este antes. Viene a ser el de diseño de rutinas y yo pensé, bueno, si no comento cuál es mi filosofía de entrenamiento, pues el diseño de rutinas igual no se puede llegar a entender. Entonces ahí aproveché para hacer este antes, pero que os pueda llegar a interesar, hay vídeos al respecto que puede ser como mis consejos de entrenador, que hice hace como 3 o 4 años, que es consejo sobre todo para principiantes, que ni siquiera tenía aro luminoso, así que digamos que la iluminación no era la mejor del mundo, pero ahí os comento consejos muy interesantes que os pueden servir. También de mis consejos de entrenamiento para adolescentes, también el de mis consejos de entrenamiento para mujeres y todo tipo de vídeos de estos que haya podido hacer hasta el día de hoy, el de planteamiento de objetivos y cosas por el estilo. O sea, hay vídeos que os puedan llegar a ser de ayuda, por decirlo de alguna manera, y ya a nivel profesional, pues este vídeo complementaría, por ejemplo, el que he hecho de mi currículum, que este vídeo lo hice como en el 2019, así que si esto lo estoy grabando en septiembre del 2023, pues tendré más experiencia y más conocimientos, y posiblemente en el futuro, pues tendré más conocimientos aún y más experiencia aún, y quizás los otros vídeos que habré podido hacer con respecto al sector del deporte. Por otra parte, este vídeo, ¿por qué lo voy a plantear también, ya aprovechando, como un vídeo estratégico? Porque seguramente en el comentario fijado del vídeo y en la descripción, dependiendo del momento en el que me encuentre y de lo interesado que pueda llegar a estar en algunas cosas, puedo llegar a poner cómo podéis llegar a contactar conmigo en caso exclusivo de temas a nivel profesional. También es un vídeo que puedo llegar a poner en algunas plataformas a nivel profesional y cosas así. Entonces, ya que yo soy muy hermético a la hora de que no estoy interesado en participar en los comentarios en redes y cosas por el estilo, y puede ser bastante difícil llegar a contactar conmigo, pues podría llegar a ser una manera de abrir una pequeña ventana para que si hay algún caso, algún proyecto que me pueda llegar a interesar, pues que se pueda llegar a cumplir. O si estáis interesados en mi perfil, pues que se pueda llegar a hacer, porque si no es directamente imposible, ¿vale? Así que en el comentario fijado y en la descripción iré actualizando ese tipo de información según sea. Ahora actualmente solo estaría interesado en proyectos que sean de un perfil muy similar al mío y que esté en la zona de Metro Sur, por decirlo de alguna manera, puramente presencial. A mí no me acaba de cuadrar, al menos hasta el día de hoy. Igual ahí en el futuro, en el comentario y la descripción pongo una manera diferente, pero no me acaba de cuadrar el online. Yo trabajo puramente a nivel presencial porque considero que una de mis habilidades principales como entrenador viene a ser la capacidad de lectura de las personas y poder cambiar absolutamente lo que se va a hacer incluso al instante, a tiempo real, y eso son cosas que, por ejemplo, con rutinas en las que no sé si la persona está haciendo las cosas como a mí me gusta que las hagan, o en online muchas veces no se puede llegar a hacer. Entonces ahí dejo eso ahí, pero bueno, ir actualizando donde os he comentado. Y ya yendo lo que es al grano, de cómo he definido lo que es mi filosofía de entrenamiento y como entrenador, por decirlo de alguna manera, pues voy con las preguntas que creo que son más pertinentes a la hora de definir esto. ¿Qué van a hacer? ¿Qué funciona? ¿Y en cuánto tiempo puede llegar a funcionar? Y aquí he apuntado unas cuantas cosas que creo que os puede llegar a ser muy interesante. Y ya pasando a el nivel de progreso versus el tiempo, por decirlo de
alguna manera, pues aquí dividí este apartado en masa muscular y fuerza, en cardio y en movilidad. Comentando un poquito rápido, el de cardio, aquí me apunté, de 0 a 3 meses se avanza mucho, de 1 a 3 años se avanza bastante, y más de 3 años se avanza algo, siendo el perfeccionamiento técnico lo que es el punto clave. Y en movilidad me puse, de 0 a 3, 6 meses o 1 año se avanza bastante, de 1 a 2 años se avanza algo, y más de 2-3 años, límite versus hiperlaxitud y la anatomía propia. Y en masa muscular y desarrollo de fuerza y de potencia, de 0 a 1 año se avanza mucho, se avanza muchísimo a nivel de fuerza y a nivel de masa muscular, si hacéis las cosas bien, obviamente. ¿Por qué se avanza mucho a nivel de fuerza? Porque estáis teniendo todas las adaptaciones a nivel neuromuscular que os va a hacer que en el corto plazo seáis mucho más fuertes muy rápido, y a nivel de masa muscular el primer año, si hacéis las cosas bien, pues podéis mejorar perfectamente entre 6 y más de 10 kilos el primer año perfectamente, ¿vale? Por eso he puesto que se avanza mucho si hacéis las cosas bien. De 2 a 3 años se avanza bastante, que esto de bastante podría significar a nivel de fuerza, a lo mejor mejorar las marcas 10, 20 kilos anuales, algún ejercicio quizás que no tenéis muy dominados bastante más. A nivel de masa muscular, a lo mejor avanzar entre 3 y 5 kilos al año puede ser alcanzable hasta los 3 años, más o menos perfectamente, depende de cómo hayáis hecho las cosas hasta ese momento. Luego, de 3 a 5 o 7 años he puesto que se puede avanzar algo, en plan a nivel de fuerza, puede ser una mejora de mejorar las marcas unos 5 kilos anuales, entre 5 y 10 kilos anuales si tenéis mucha suerte y hacéis la cosa muy bien, puede ser algo bastante alcanzable. Todo esto hablando a nivel natural. A nivel de fármacos y eso yo no sabría decir, pero a nivel natural, esta progresión que os acabo de comentar creo que es factible. Y a nivel de masa muscular, pues ya con más de 3-5 años o yendo a los 7 años, estamos ya hablando de a lo mejor entre 1 y 3 kilos anuales de masa muscular adicional, y alguno a lo mejor ha llegado ya a su tope, se ha hecho las cosas muy bien en los primeros 3-5 años y le cueste muchísimo avanzar 1 kilo anual de masa muscular nueva sin taparse mucho. Puede ser una progresión en estos puntos. Más de 5 o 7 años, pues aquí apunte de perder, mantener o progresar un poco con grandes esfuerzos. Más o menos estos son los niveles de mejora que estimo que se pueden llegar a conseguir. A partir de los 5 o 7 años, si has hecho las cosas bien, o sea, si has hecho realmente las cosas muy bien, creo que más o menos muchos no vas a llegar realmente a tu tope genético, porque realmente el tope genético se alcanza, si se llega a alcanzar en algún momento, a lo mejor con 20 años de entrenamiento, pero sí que llegues a un punto de estancamiento bastante notable en el que sea bastante factible el que lo más difícil no sea mejorar, sino de mantener las marcas y el rendimiento deportivo, pero quizás con un esfuerzo bastante alto, a lo mejor avanzar con suerte 1 kilo de masa muscular al año, si hay margen para que podáis mejorar. O sea, si por ejemplo hasta ese momento, imaginaos, no habéis entrenado los gemelos, no habéis entrenado el cuello, los antebrazos y cosas por el estilo, pues ahí hay algún margen de que podéis ganar más masa muscular, y al fortalecer esos músculos que no habéis entrenado hasta ese momento de manera exhaustiva, a lo mejor os desbloquea que avancéis también en otros levantamientos. En plan de que, por ejemplo, si no habéis entrenado los tríceps y vuestros tríceps no han llegado a su máximo potencial genético, a lo mejor en este punto, al mejorar los tríceps podéis llegar a mejorar no solo vuestros tríceps porque tienes margen, sino de mejorar las marcas en los ejercicios en los que los tríceps están involucrados. Porque esa cadena cinética, si se rompía en ese eslabón débil, pues lo has fortalecido y fortalecen las marcas. Entonces podría llegar a mejorar en el press militar, en el press banca y cosas por el estilo, ¿vale? O sea, ya sería a partir de estos momentos afinar para mantener, y a lo mejor una progresión de cargas, pues sí puedes llegar a mejorar entre 1 y 5 kilos anuales en las marcas, dependiendo del margen de mejora que os quede por tener. Estos son los niveles de progresión y de tiempo que estimo que son razonables. Y profundizando aquí en el tema de qué funciona y en cuánto tiempo, pues aquí me he puesto los siguientes apuntes, a ver si os es de interés. Puse de 0 a 1 año, o sea, en interrogantes, o a 3 años, puse que puede llegar a funcionar una sesión a la semana si el enfoque del entrenamiento puede ser de motricidad, fuerza, entrenamiento funcional, cross-training. O sea, creo sinceramente, y lo he podido ver, que si se plantea un entrenamiento con este tipo de enfoques, la gente puede avanzar con una sesión semanal de
entre media hora y una hora. Sinceramente lo creo. De hecho, es más, yo como preparador físico, estando con equipos de adolescentes, con sesiones semanales de media hora, con este enfoque funcional y muchas semanas a seguir un calendario escolar y cosas por el estilo, semanas que ni se entrenan, he podido ver mejoras en este tipo de perfiles incluso con solo media hora de sesión de entrenamiento si se hace correctamente y el enfoque es este, el entrenamiento funcional, de fuerza y de aumentar destrezas. Quizás no sea una progresión muy espectacular en el corto plazo, pero os puedo garantizar que si se enfoca bien un entrenamiento, aunque sea una sesión a la semana, en el medio plazo, o sea, a los 3 o 6 meses, las personas tienen mucho más fuerza, mucha más destreza, mucha más movilidad, etcétera. Pero hay que saber hacer las cosas y hay que hacer las cosas bien. Probablemente este tipo de cosas, de una sesión a la semana, no sea lo más adecuado si vuestro objetivo sea como una pérdida de peso, porque no os va a estimular tanto el metabolismo, pero puede ser muy interesante si es, por ejemplo, un entrenamiento complementario. O sea, que por ejemplo en este caso, con mis funciones de preparador físico, sería optimizar lo que ya están entrenando estas deportistas, pero con los objetivos que yo buscar en esas sesiones puede haber un avance con este tipo de cosas. Pero lo más normal y con lo que creo que más o menos todo el mundo sí puede llegar a mejorar, vendría a ser de 0 a 3-5 años, dependiendo del enfoque que llevéis de los entrenamientos, creo que con un buen planteamiento la gente puede avanzar perfectamente con 2 sesiones a la semana bien hechas, ¿vale? Hay que saberlo hacer y sería con un enfoque full body o de cross training. Perfectamente creo que si ese es vuestro enfoque, que viene a ser mi enfoque como entrenador, ¿cuál suele ser? Entrenamiento funcional, entrenamiento de fuerza, entrenamiento de diversas destrezas y capacidades físicas, por decirlo de alguna manera. No realmente tanto lo que es un enfoque culturista, por decirlo de alguna manera. Y dentro del enfoque que os acabo de comentar, sinceramente creo que si con 2 sesiones a la semana bien hechas podéis avanzar hasta un nivel incluso intermedio, sin muchos problemas. Y bueno, aquí recordando que ya tenéis ahí como algunos ejemplos, la lista de reproducción con las diferentes rutinas de entrenamientos en casa, con algunos de estos ejemplos de rutinas full body, aunque esas rutinas, al menos de momento, están centradas puramente en el elemento del vídeo. O sea que lo suyo sería coger los mejores ejercicios de unos elementos que tengáis con los otros para hacer las rutinas más completas. Igual en el futuro me animo a hacer estas rutinas más elaboradas. Luego, ¿qué más cosas funcionan? Pues aquí me puse en el apunte. De 0 a 1 o 3 años, 3 sesiones a la semana con una rutina Wader de sesiones de más o menos entre 1 y 2 horas. También creo que es algo que puede llegar a funcionar. ¿Por qué puedo decir esto de qué funciona, qué no funciona? Porque yo he entrenado de todas las maneras y he visto que todas las maneras pueden llegar a funcionar siempre y cuando se sigan los principios del entrenamiento. Especificidad, sobrecarga y progresión. Si es específico a los objetivos que tú buscas, si vas sobrecargando, estimulando al cuerpo, forzándolo a ir más allá y progresas con las cargas, en principio he visto que más o menos con un planteamiento de entrenamiento inteligente podéis avanzar perfectamente con cualquier tipo de rutina de entrenamiento. ¿Dónde están los problemas? ¿Dónde viene la parte más elaborada a la hora de seguir mejorando? Cuando ya tenéis un nivel entre intermedio y alto, porque ya hay que hilar más fino y hay que hacer las cosas mucho mejor. Pero realmente usáis la doctrina que uséis, si usáis los ejercicios adecuados y un planteamiento inteligente y una progresión adecuada, deberíais poder avanzar los novatos sin muchos problemas entre el principio y hasta los 3 años más o menos, con entre 1 y 3 sesiones semanales, ¿vale? Teniendo en cuenta que esto ya profundizaré después porque lo grabé antes pero me enrollé mucho, que los cambios a nivel de composición corporal, lo más relevante creo que vienen a ser los hábitos alimenticios y nutricionales. O sea, si estás en un déficit calórico vas a bajar de peso, y si estás en un superávit calórico subirás de peso, pero a nivel de rendimiento y mejora en el gimnasio, por decirlo de alguna manera, y cosas por el estilo, con un buen planteamiento podéis avanzar perfectamente con estos parámetros que os he comentado. Si sois novatos y tenéis paciencia, si queréis un cambio en vuestras vidas, daos una oportunidad de 0 a 3 años en los que busquéis mejorar semana tras semana, mes tras mes, y creo que en 3 años perfectamente podéis ser personas completamente diferentes, con capacidades muy diferentes a las que tenéis desde un inicio, sin lugar a dudas. Más apuntes que puse aquí de más de 3-5 años, puse entre 2 y 7 sesiones semanales
de una duración de entre 2 y 5 horas diarias. O sea, aquí lo que ya os he comentado de el cambio de que cuando pasas de intermedio a cuando ya pasas a avanzado, y ya no os cuento si pasas a competitivo, y ya no os cuento si pasas a nivel de élite, o sea, ya toca hilar más fino y toca hacer las cosas mejores, pero hasta que lleguéis a ese punto podéis avanzar simplemente haciendo las cosas con unos buenos hábitos y con un poquito de sensatez, por decirlo de alguna manera. Pero aquí yendo a esta parte de más de 5 años, 2 y 7 sesiones semanales, power, funcional, fuerza, cross training, frecuencia de 2 a 3. Y puse de más de 3 o 5 años, de 3 a 6 sesiones semanales, con una rutina wader, con una frecuencia 2-3 y sesiones entre 1 y 4 horas. ¿Por qué esta diferencia? Porque antes puse que con una wader creo que se puede mejorar con 3 sesiones semanales más o menos hasta el año 1 o hasta el año 3, pero a partir de ahí creo que es bastante importante meterle al menos una frecuencia 2. ¿Vale? Que frecuencia 2 viene a ser de si estás entrenando la musculatura de manera aislada o los músculos separados, creo que cuando ya llegas a este nivel intermedio, para poder seguir avanzando tienes que meterle más estímulo con una frecuencia más alta. Por eso aquí esto de entre las 3 y las 6 sesiones, y por eso sesiones un poquito más altas, ya entre 1 y 4 horas más o menos. De hecho es más, dependiendo del enfoque, igual con una rutina wader, igual hasta incluso una frecuencia 3 en algunos grupos musculares que puedan llegar a quedar rezagados es lo que podría hacer falta en este tipo de momentos, o incluso hay casos que ya son súper avanzados, o sea que son ya gente tirando a competitiva, lo que es élite, con sesiones dobles, o sea incluso de sesión de mañana y tarde y cosas por el estilo, y no todo el mundo puede llegar a tolerar eso. Pero yo creo que hasta que llevéis 3 años entrenando no os tenéis ni que preocupar de este tipo de cosas, sino de que mientras os funcione el entrenamiento que estéis haciendo, creo que igual mientras disfrutéis lo que estéis haciendo, creo que no os tenéis que preocupar, y simplemente cuando lleguéis a una meseta pues ya os planteáis entrenar de manera más exigente. Porque creo que si se entrena con un enfoque de funcional, de cross training y fuerza y cosas por el estilo, puede seguir funcionando un frecuencia 2, aunque he puesto la variante de un frecuencia 2 a un frecuencia 7, que frecuencia 7 significa entrenar todos los días e incluso con 2 sesiones o más sesiones al día, que esto ya sería un entrenamiento ya de alto rendimiento, básicamente, porque lo he podido ver en mi caso, ¿vale? Yo, por ejemplo, en mis primeros vídeos de mi entrenamiento en el canal, creo que entrenaba prácticamente a diario, y he ido bajando la frecuencia de entrenamiento, pasando de entrenar casi lo que es a diario, a entrenar con un frecuencia 3, a entrenar con un frecuencia 2, a entrenar con un frecuencia 1 con respecto a las pesas. Obviamente esto con entrenamiento complementario de artes marciales, que es y otro tipo de cosas y cosas así, pero de pesas y rendimiento de pesas y de fuerza y cosas por el estilo, yo he podido ver que incluso un frecuencia 1, si ya uno tiene un nivel intermedio o más, si se plantea bien y con una sesión infernal como esta de 3 o 4 horas yendo a tope con cargas máximas y cosas por el estilo, puedes llegar a mantener. Y con un frecuencia 2 a largo plazo, quizás a corto y medio plazo no, pero a largo plazo yo creo que sí se puede llegar a avanzar. Si no, ¿cómo se explica que haya conseguido hacer récords personales cuando llevo entrenando con un frecuencia 2 más de 3 años? Y he hecho algunos récords cada año diferentes entrenando con un frecuencia 2. O sea, no es lo mejor, porque por ejemplo hay ejercicios que noto que exigen una frecuencia superior. Por ejemplo, creo que las sentadillas e incluso el press de banca exigen, para seguir avanzando según cierto nivel, pues casi un frecuencia 3, pero esos son casos aislados. Pero creo que con un buen enfoque podéis progresar con un enfoque de entrenamiento de fuerza, con sesiones largas, muy pesadas, muy exigentes, básicamente para manteneros o progresar de por vida, y con los ejercicios que os quedéis rezagados, pues le metéis sesiones adicionales o más series y cosas así. Creo que se puede avanzar. Y luego aquí me puse otra pregunta de ¿y qué funciona y en cuánto tiempo funciona con el cardio y la movilidad que puede llegar a funcionar? A nivel de cardio, yo creo que el cardio responde muy bien en el corto y en el medio plazo. O sea, creo que a nivel de cardio podéis mejorar mucho. Los primeros 3 meses podéis ver un cambio radical en vuestras capacidades a nivel de cardio, y de ahí hasta los 6 meses y al año podéis seguir avanzando en una pendiente muy vertical, que avanzáis mucho, pero a partir de ahí veo que para seguir mejorando lo que es el cardio van siendo cada vez más relevantes factores como la técnica de carrera, la ergonomía del movimiento y cosas por el estilo. O sea, ya sea en cardio de que, por ejemplo, de ser un corredor,
sea, a lo mejor puedes llegar a un pico a nivel metabólico, por decirlo de alguna manera, hasta los 6 meses si empiezas, pero a lo mejor a partir de ese momento te va a rentar más y vas a avanzar más si perfeccionas tu reactividad de el pie contra el suelo, si aumentas tu velocidad en zancada, si tienes, por ejemplo, un core más estable para poder aplicar fuerza de manera más eficiente, si usas bien los brazos y cosas por el estilo para desplazarte más adelante, que simplemente incrementar la capacidad metabólica. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? ¿Que vas a estancar tus marcas después del medio plazo? No. Lo que estoy diciendo es que a lo mejor a nivel de exigencia metabólica, más o menos después del medio plazo va a costar más, pero a nivel de marcas, si mejoras tu técnica, vas a seguir mejorando las marcas. Simplemente creo que las prioridades son un poco diferentes. También creo que el cardio es lo que más rápido se pierde. Se gana rápido, pero también se pierde bastante rápido. Y esto no solo aplica a nivel de carrera, sino que puede aplicarse también a nivel de, por ejemplo, en un entrenamiento de combate. ¿Vale? Al principio estar golpeando al saco y cosas por el estilo puede agotar muchísimo, de que no aguantas sesiones de entrenamiento de 1 hora y cosas por el estilo, pero después con más experiencia, con mejor gestión emocional, con mejor ejecución técnica que haga que en cada golpe que lanzas gastes menos energía, pues igual a nivel metabólico no es que tengas un mayor consumo de oxígeno, no tienes un V2 más tocho, pero como gestionas mucho mejor la energía al mejorar la técnica, pues a lo mejor puedes aguantar sesiones de 2 o 3 horas perfectamente de combate por esas optimizaciones de rendimiento, por decirlo. No sé si se me ha entendido lo que intento comunicar en este punto. Y luego la movilidad, pues depende mucho de los casos. Creo que con un entrenamiento muy light, o sea, estiramientos muy relajados y cosas por el estilo, pues a lo mejor mejoras en la movilidad entre 1 y 6 meses realmente. Pero para llegar a tener una movilidad extrema o muy destacable, creo que con estiramientos normales se va a llegar a un punto de estancamiento bastante rápido. Creo que para mejorar en movilidad hay que arriesgar un poquito más, hay que ser quizás más exigente. En mi experiencia entrenándome a mí, por decirlo de alguna manera, puedo haber mejoras rápidas en los primeros 2 meses, por decirlo de alguna manera, pero a partir de los 2 meses puedo ver un estancamiento que viene a ser un estancamiento por directamente de mi diseño físico, por decirlo de alguna manera, en plan de si llegas a ciertos topes anatómicos, si por ejemplo por el tipo de entrenamiento que uno tiene hay musculatura que siempre está más agarrotada, pues esa musculatura igual no va a tener nunca esa movilidad que uno puede llegar a desear, las lesiones que uno pueda llegar a tener. Si uno ha tenido esguinces, luxaciones o subluxaciones en algunas articulaciones, son factores que por mucho que estires y por mucho que hagas, igual nunca puedes llegar a tener la movilidad que quieres desear. Aquí el ejemplo que más os he dicho en mi caso es, por ejemplo, con la dorsiflexión. He probado de todo, he hecho salvajadas también y hay puntos en los que directamente lo que llego es a lesionarme, a tener molestias en los pies y no gano más dorsiflexión por mucho que haya hecho diferentes protocolos y cosas por el estilo. O sea, hay límites físicos y por las lesiones que tenéis y por la distribución de peso de cuerpo también que tenéis, que va a ser un tope de vuestra movilidad. Por ejemplo, ahora como estoy en definición he podido ver perfectamente de que uno de los topes a nivel de mejorar la movilidad que uno puede llegar a tener es el propio tamaño que tienes, ya sea de masa magra o de masa grasa. Hay movimientos que a nivel de movilidad, por ejemplo, no es lo mismo llevar este codo aquí atrás si tienes un bíceps pequeñito, que no tiene un límite de que si, por ejemplo, tienes un bíceps así de tocho y a partir de aquí, de este momento, para ir más atrás tienes que tirar de otras articulaciones de las muñecas porque si no te es imposible. O sea, posiblemente si queréis ser extremadamente flexibles, quizás una opción también sea ser extremadamente delgado para no tener este tipo de limitantes, pero quizás no es lo más deseable. Pero yendo a qué puede funcionar o qué he notado que funciona a nivel de movilidad más o menos en todo el mundo, yo he visto entrenando a gente que el FNP funciona muy bien, ¿vale? Lo que es la facilitación neuromuscular propioceptiva, que viene a ser de, por ejemplo, llegas a un tope, creas tensión y luego te llevan a otro límite que en teoría no se puede hacer si no te están ayudando, pero en la práctica sí se puede hacer. Si estás solo, si por ejemplo estás en un marco de la puerta, por decirlo de alguna manera, haces tensión contra el marco
y luego relajas y vas tú con tu cuerpo, más adelante estás haciendo FNP igualmente. Este método he visto que puede funcionar muy bien en un corto plazo, en plan de tener grandes avances en movilidad entre 1 y 3 meses perfectamente. A partir de ese momento igual cuesta más aumentar la movilidad y hay que cuidar de no pasarse tampoco los estiramientos para no desarrollar hiperlasitud o no forzar las articulaciones y los ligamentos sin necesidad. De hecho, una de las consecuencias de yo cederme con los estiramientos fue llegar a casi ser hiperlaxo y asusta mucho cuando una articulación se está tambaleando haciendo un levantamiento pesado, entonces tampoco es lo más deseable, pero creo que se puede llegar a un buen rendimiento a nivel de movilidad si lo planteáis correctamente en unos 3 o 6 meses. Perfectamente creo que podéis llegar a tener un nivel de movilidad interesante y a partir de ahí, hasta los 3-5 años, avanzando poquito a poco ya para llegar a tener una flexibilidad extrema que no desarrolle hiperlasitud. Es que este es el punto difícil, ¿vale? De que a partir de ese momento no desarrollar hiperlasitud ni haceros daño en las articulaciones, pero perfectamente, si os los planeáis bien en 3-6 meses, vais a tener una muy buena movilidad. Y la otra clave de la movilidad lo veo más bien que en estirar, en hacer los ejercicios de fuerza en rango completo y con estiramientos dinámicos, que no tienen por qué ser estirar de manera exclusiva, sino por ejemplo contextualizada, ¿vale? Eso lo veo muy interesante a la hora de aumentar la movilidad, más que por ejemplo dedicarse puramente a estirar para desarrollar ese tipo de flexibilidad. Yo creo que por ejemplo solo con hacer los ejercicios a rango completo, aunque no estiréis, muchos podéis mejorar perfectamente vuestra movilidad y simplemente si os estancáis en algún punto porque hay alguna articulación o una musculatura que requiere un plus de estiramiento, pues ahí estiráis de manera más específica, pero con los ejercicios a rango completo yo creo que todo el mundo puede mejorar en la movilidad sin necesidad de estirar. Como por ejemplo también a la hora de hacer patadas altas, he podido ver perfectamente que incluso sin necesidad de estar estirando que si espagat y estirar muy fuerte, con el tiempo, por ejemplo en 6 meses, 1 o 2 años, solo por el hecho de estar haciendo patadas en el rango que te permite el cuerpo sin lesionarte, obviamente si tienes pata chueca, por decirlo de alguna manera, y te puedes lesionar dando patadas, pues veo interesante que empieces con unos estiramientos estáticos los primeros meses hasta que consigas una movilidad que sea segura, pero a partir de ahí, pues yo creo que solo practicando patadas altas puedes mejorar la movilidad. Yo de hecho en mi propio cuerpo lo he llegado a notar. Yo por ejemplo os he comentado años anteriores que desde que noté que me estaba volviendo hiperlaxo dejé de estirar, como durante 3 o 4 años, y me ha venido bien porque tengo las articulaciones ya más rígidas que antes, ya no tengo esos movimientos que me preocupaban y a pesar de todo mantuve mucha movilidad porque hacía todos los ejercicios en el rango completo, ¿vale? Ahora actualmente estoy volviendo a estirar porque ya así tantos años sin estirar sí notaba que me estaba volviendo muchísimo más rígido, pero haciendo los ejercicios a rango completo y entrenando artes marciales y ejercicios de sombra con patadas altas, yo notaba perfectamente que se me mantenía la movilidad y cuando no hacía sombra durante una semana, la semana siguiente yo notaba que estaba muchísimo más rígido. O sea, el hecho eso de hacer patadas altas y cosas por el estilo, yo sí noté muchísimo que servía para mantener e incluso mejorar la movilidad, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Yendo a una parte que no apunte aquí, que viene a ser, por ejemplo, la parte de pérdida de peso, recomposición corporal y cosas por el estilo, ¿qué os puedo comentar de qué es lo que funciona? Pues si esos son los objetivos, creo que lo que funciona es la consolidación de muy buenos hábitos alimenticios, tener un diseño y una dieta que sea atractivo y que se pueda sostener a largo plazo. Y realmente a partir de ese momento sería ajustar esa dieta base que se pueda llegar a tener a los objetivos que se quiera. Si tú ya tienes un buen diseño de una dieta que te es atractiva, que es fácil de mantener y cosas por el estilo, simplemente es añadir o quitar calorías para conseguir objetivos, ya sea para subir o ya sea para bajar. Por eso yo concretamente como entrenador no me suele ser atractivo lo que es el perfil del cliente que busca lo que es la pérdida de peso como tal, porque como entrenador no depende de mí. Yo como entrenador lo que puedo otorgar es posiblemente una mejora en la calidad de vida, de que la persona se sienta más capaz, incluso que aumente lo que es su autoestima al tener mayores capacidades y mayor habilidad, mayor destreza, pero como a nivel de pérdida de peso básicamente todo se resume en un balance calórico y eso depende prácticamente exclusivamente de la persona y de lo que consuma, pues lo único que se puede intentar fomentar aquí es
los buenos hábitos alimenticios, que los ingredientes de los nutrientes que se está consumiendo sean de mejor calidad, o que en todo caso que a estas personas las lleve un nutricionista, pero esa parte como entrenador no depende de mí, por decirlo de alguna manera. ¿Qué experiencias puedo tener con objetivos de pérdida de peso y cosas por el estilo? Experiencias personales. Yo la mayor definición que he hecho, que como de más de 90 a 74,2 más o menos, y no pude bajar ni un solo gramo más, quedándome en altura-peso. ¿Y cómo lo conseguí? Con actividad física extrema. Ese era el periodo de entrenamiento en el que más entrené lo que sé en mi vida. Entrenaba entre 6 y 11 horas diarias. Entonces, con eso y restringiendo la dieta, pues pude bajar todo eso en unos 6 meses más o menos, pero no es lo más recomendable. Y obviamente a nivel profesional es raro que puedas estar entrenando a una persona durante 4, 6, 8 horas al día, ¿vale? Entonces eso como a nivel profesional no cuadraría. Y actualmente, en la definición que llevo actualmente, que llevaré como 3 meses y medio, que el primer mes no tengo marca de cuál fue el punto de partida, pero después del primer mes estaba pesando 91 kilos y la semana pasada, 2 meses y medio después de esa medición de 91 kilos, ya estaba pesando también en ayunas 86,2. Entonces especulo que a lo mejor mi punto de partida más o menos habrá sido 93 o incluso más de 93 kilos en ayunas en el punto de partida. ¿Y cómo he planteado esta definición? Por decirlo de alguna manera, que lo estoy llevando bastante bien. Seguí con la misma estructura, la misma base de dieta que tenía hasta ese momento, y simplemente diseñé de la semana 2 días altos en los que puedo comer lo que me dé la gana. O sea, lo que me dé la gana es lo que me dé la gana, con el objetivo de intentar salvar el metabolismo y llevarlo mejor a nivel mental, y el resto de días sería mantener las comidas principales como estaban. O sea, puedo comer en las comidas principales más o menos lo que quiera, pero entre horas, ahí sí que me he puesto súper mega estricto, pues o no puedo comer nada o solo puedo comer fruta y cosas así, siendo los días más duros de que yo coordino de que los días pesados sean los días en los que me toca entrenar fuerte para que no me perjudique al entrenamiento, pero cuando me toca los 3 días seguidos pasando hambre, por decirlo de alguna manera, que pasar hambre es entre horas, o solo puedo comerme, yo que sé, 1 o 3 naranjas o un par de melocotones y cosas por el estilo. Que en las comidas principales sigo comiendo lo mismo, simplemente, sobre todo el tercer día, porque ya ahí que se pasa peor, pero luego el día fuerte, pues ya uno a nivel mental, pues lo alivia mejor. Y con esto, entrenando pesas 2 veces a la semana fuerte, con sesiones de 4 horas, o sea, ahí serían 2 sesiones semanales, otras 2 sesiones que sean de carrera, sprints, artes marciales y estiramientos, que se pueden ir otras 2, 3 horas más o menos, 2 días de actividad física, que vendría a ser, que antes entrenaba estos días también, pero el entrenamiento de este día lo he fusionado con el día de artes marciales, por decirlo de alguna manera, porque se me hacía redundante y se me hacía pesado a nivel mental, y estos días lo he dejado como que tengo que estar muy activo, en plan de, por ejemplo, todas las cosas que tenga que hacer de la casa, la compra, que si caminar mucho y cosas por el estilo, lo dejo para estos días, y suelo tener al menos 2 horas de actividad física durante estos días y un día de descanso, y estoy avanzando sin muchos problemas, y creo realmente que con un par de ajustes podría mantener este tipo de dieta durante a muy largo plazo, entrenando y comiendo más o menos lo mismo que antes, solo que con los días leves y los días fuertes. Entonces, ¿cuál es el punto de lo que os estoy comentando? Que realmente es lo que os digo, que a nivel de pérdida de peso y de recomposición corporal, lo más importante son los hábitos. Y aquí comentando una parte que es fundamental, que es lo que va a definir toda mi filosofía de entrenamiento y como entrenador, viene a ser lo siguiente, que a nivel de motricidad, de destreza y de habilidad. ¿Por qué? Porque creo que es con lo que realmente se puede llegar a avanzar de por vida. O sea, como os acabo de comentar, a nivel físico, de capacidades físicas brutas, por decirlo de alguna manera, más o menos puedes llegar a tu límite genético más o menos a los 5 o 7 años, si hacéis las cosas bien. Entonces, si una de las partes de mi filosofía del entrenamiento es que no estéis en forma ahora a corto plazo para ir a la playa, sino que estéis en forma ahora y cuando tengáis 60, 80, 90 años para ser superabuelos, ¿qué panorama nos encontramos si llegáis a vuestro tope con 5 o 7 años y hacéis las cosas bien? Es un panorama muy desolador si sois deportistas naturales. Obviamente, si usas ciertas sustancias que os sirven para seguir avanzando a partir de ese punto, pues probablemente podáis superar más estos límites, pero eso iría en contra de mi filosofía,
por el hecho de que yo los objetivos los planteo a largo plazo. O sea, a mí, por ejemplo, no me sirve de nada y no transmito eso a las personas a las que entreno de, por ejemplo, simplemente estar mejor durante 5 años y luego a partir de esos 5 años estar reventadísimo con todo tipo de patologías, con todo tipo de lesiones y a los 60, 50 años no poder entrenar y hacer las cosas que te gustan porque estás roto. Eso va en contra de mi filosofía de entrenamiento completamente. Puedo llegar a entender ese tipo de riesgos adicionales en los casos en los que, por ejemplo, sea la manera en la que os ganáis la vida. Por ejemplo, uno de los vídeos más importantes que he hecho en el canal es el de las concusiones, porque es el vídeo en el cual está basada mi tesis de fin de grado, con el cual conseguí lo que es mi carrera universitaria. Y a raíz de este tipo de estudios, pues yo veo que a nivel neurológico y de calidad de vida es horrendo que, por ejemplo, tengas un montón de impactos en la cabeza y que, por ejemplo, por ser un super guerrero y ser un artista marcial que compite y cosas por el estilo, acabes con demencia pugilística y acabes con deterioro neuronal bastante notable. Pero, por ejemplo, si eres un deportista profesional que te ganas la vida con eso, que a raíz de competir puedes tener gimnasios con los cuales tú al impartir las clases vives de ello, o directamente si eres una superestrella que cobra supermillones, pues como el riesgo-beneficio está compensado, en plan de que, por ejemplo, un luchador que en su vida va a cobrar $1.000.000 haciendo las cosas como todo el mundo, pero por una pelea le dan eso, aunque sea de alto riesgo, pues podría llegar a concebir que lleven ese estilo de vida más arriesgado y menos saludable. Pero para lo que es el común de los mortales, la gente que no tiene ansias competitivas y gente que no viva directamente de su rendimiento deportivo, no lo concibo porque va en contra del largo plazo y de llevar un estilo de vida saludable y de sentirse lo que es en general uno bien, por decirlo de alguna manera. Entonces, siguiendo con esta parte de la motricidad, si aquí he apuntado que a nivel de motricidad, destreza y habilidad, de 0 a 3 años, uno consigue mejorar lo que es la base, de 3 a 5 o 7 años, alcanzas una madurez de movimiento en este tipo de destrezas y capacidades motrices. Con más de 7 años hasta los 10 años más o menos se puede desarrollar la maestría y que más allá de estos 10 años con las adaptaciones por la vejez y con todas las cosas que da la maestría, entonces aquí, con este tipo de cosas cruciales, es donde se marca mi filosofía de entrenamiento y como entrenador, que viene a ser, si con el único factor que se puede avanzar más allá de los 5 o 7 años, si has estado haciendo las cosas bien, es con la maestría a nivel motor, a nivel de motricidad y a nivel de habilidad y de destreza, entonces enfocar lo que es todo el entrenamiento con esta finalidad, ya que es la única finalidad que más o menos puedes llevar a largo plazo, por decirlo de alguna manera. El resto de capacidades físicas brutas se van a estancar. Entonces, para uno mantenerse motivado, más competente y mejorar a largo plazo, creo que este viene a ser la vía. Creo que este es el camino. Mejorar este tipo de capacidades, por ejemplo, siendo un mejor atleta, siendo un mejor deportista, siendo un mejor artista marcial. Si eres, por ejemplo, un boxeador, puedes llegar a un pico de rendimiento deportivo a nivel de cardio, a nivel de fuerza, a nivel de potencia, de masa muscular, a nivel de movilidad y cosas por el estilo en tus 5 o 7 primeros años, pero si eres un artista marcial, tienes toda tu vida para seguir avanzando, porque, por ejemplo, pasas de boxeo a kickboxing, de kickboxing a Muay Thai, de Muay Thai pasas a artes marciales mixtas, al hacer artes marciales mixtas pasas a judo, a grappling, a sambo, a partir de las artes marciales mixtas pasas a combate con armas, la defensa personal, de la defensa personal pasas a combate a nivel militar, de combate a nivel militar pasas, por ejemplo, de uso de diferentes armas, ejercicios de conducción de motos, de coches, de aviones. O sea, en el camino de la destreza, de la habilidad, está el camino de mejorar a largo plazo y de por vida, ¿vale? Por eso el planteamiento de mi entrenamiento suele ser más atlético, más yendo a este tipo de capacidades, porque es lo que puede hacer que uno tenga la motivación a largo plazo. En un vídeo que hice recientemente, que es el de entrenamiento y largo plazo, comenté un ejemplo. Si tienes un planteamiento de entrenamiento que no te es atractivo, pero como tu motivación la estás sustentando, que estás teniendo resultados, en plan de, bueno, no me gusta nada entrenar, odio este tipo de entrenamientos, odio este tipo de ejercicios, pero como estoy mejorando mi masa muscular y estoy incrementando mi fuerza y me sirve para lo que estoy buscando, pues sigo entrenando. Y mi pregunta es,
¿qué vas a hacer cuando llegues a tu tope genético a los 5 o 7 años? Si has estado haciendo las cosas bien. Porque imagínate, si has empezado con 20 años y llegas a tu tope a los 25 o 27 años, ¿qué te espera cuando tengas 40 o 45 años? Porque yo con 40 o 45 años o más de 50 espero tener unas capacidades muy similares a las de los 25, por decirlo de alguna manera. Si no te gusta entrenar y los ejercicios que estás haciendo no te gustan hacer y no estás viendo que tienes un avance, veo muy duro que puedas mantener un entrenamiento lo que es a largo plazo, ¿vale? Entonces lo veo durísimo. Si te gusta, perfecto, porque el propio hecho de la actividad física que estás teniendo es satisfactorio. Por ejemplo, una persona, aunque tenga una rutina que no sea lo más óptimo, a nivel de rendimiento, a nivel de mejora de masa muscular, a nivel de fuerza, etcétera, si esa rutina le sirve para desconectar porque disfruta, se relaja y cosas por el estilo, aunque no sea lo más óptimo, lo veo como bastante interesante de hacer ese tipo de entrenamientos no tan óptimos porque está cumpliendo funciones que pueden aumentar la adherencia a largo plazo y en el largo plazo esta persona, como tiene esta adherencia garantizada por estos beneficios que está teniendo de la actividad, puede mantenerse en forma a largo plazo. No quizás en su mejor estado de forma, pero sí se puede mantener en forma a largo plazo. Entonces, aquí otro factor de mi filosofía de entrenamiento es seleccionar estilos de entrenamiento, tipos de entrenamiento que garanticen vuestra adherencia al entrenamiento en el largo plazo. Entrenamientos que os hagan felices, que tengan efectos beneficiosos de manera intrínseca con lo que estéis haciendo más allá de la propia salud física, por decirlo de alguna manera, porque es muy duro y he podido ver mucho de gente que no le gusta entrenar, que no disfruta de entrenar y realmente, aunque sea gente con mucho talento, con muchas capacidades innatas, como no les gusta, acaban abandonando o no acaban desarrollando todo su potencial o acaban siendo irregulares o es la típica gente de que, por ejemplo, entrena un par de meses al año, luego lo deja, luego vuelve. Eso a mí como entrenador no me sirve. Y como persona tampoco, eso no es un estilo de vida. Por lo que tened en cuenta que realmente en cuanto a motricidad, destrezas y habilidades, siempre hay cosas por aprender. Si por ejemplo eres un artista marcial buenísimo, ¿en qué podrías seguir aprendiendo cosas? Por decirlo de alguna manera, pues por ejemplo aprendiendo acrobacias, aprendiendo cosas de gimnasia, aprendiendo a bailar. Son cosas que pueden motivar también a la gente a continuar y es más destreza motriz. Siendo mejor con la pareja también puede ser otra motivación bastante lícita para muchas personas. Siendo mejor, por ejemplo, en actividades como puede ser la escalada, como puede ser el surf, como puede ser en senderismo y cosas por el estilo. O sea, creo que el camino de la destreza y de las habilidades es el mejor camino para poder garantizar no solo salud a largo plazo, sino que para que uno tenga la percepción de que está avanzando y que está siendo mejor día a día. Lo veo muy importante, sobre todo cuando ya sois avanzados y lleváis entrenando toda vuestra vida. Entonces mi enfoque sería puramente en la destreza y en las habilidades realmente. No realmente. Yo creo que al principio el enfoque ideal debería ser el enfoque de fuerza, pero es que una vez completes lo que es el enfoque de fuerza, la destreza va a ir detrás. Cuando llegas a un techo con el enfoque de fuerza, la única manera que puedes seguir para progresar es ir aumentando vuestras habilidades y vuestra destreza. Me explico. Si se tiene en cuenta, como ya expliqué en el vídeo, de entrenamiento de fuerza y aplicación en el rendimiento deportivo, la fuerza es la capacidad condicional de la cual derivan todas las demás capacidades. Entonces, mientras más fuerza tengas, más potencial tienes para transformarla en las otras capacidades. Si por ejemplo tienes mucha más fuerza, te va a ser más sencillo que desarrolles más potencia y más explosividad. Si tienes más fuerza al correr, por ejemplo, te va a ser mucho más sencillo correr en menos tiempo una misma distancia, por el hecho de que si por ejemplo tienes más fuerza a las piernas y puedes aplicar más fuerza en el suelo para tener una zancada más larga, entonces estarías optimizando tu velocidad de carrera. Porque si la carrera a nivel de rendimiento está formada por dos cosas que son la frecuencia de zancada y la longitud de zancada, o sea, las veces que tocas el suelo y la distancia entre las veces que tocas el suelo, pues si aumentas tu fuerza y puedes tocar el suelo cada vez más lejos y encima si le añades cada vez más rápido porque encima las piernas te pesan menos, pues obviamente estás incrementando también tu rendimiento ahí. O sea, la clave, lo inicial, lo principal, creo que sería la fuerza, pero es que la destreza va después. Porque, por ejemplo,
cuando llegas a tu máximo en peso muerto, por decirlo de alguna manera, o tu máximo en press de banca, y te quedas estancado lo que es con el 1,5 de tu peso corporal, por decirlo de alguna manera, o el 2,5 de tu peso corporal en peso muerto y cosas por el estilo. A partir de ahí, entonces, ¿cómo vas a avanzar? ¿Qué más vas a hacer? O sea, realmente, a partir de ahí, por ejemplo, en el peso muerto, pues si uno explora la vía unilateral o la vía explosiva de en vez de hacer peso muerto, así high pulse y cosas por el estilo, o la vía de la halterofilia, que como he comentado muchas veces, la halterofilia la considero como la quinta esencia de los levantamientos de pesas, porque son ejercicios que abarcan el cuerpo entero, que tienen una gran motricidad, una gran movilidad, dependiendo de si usas la técnica de competición o no, y cosas por el estilo. Entonces, realmente, cuando la fuerza bruta llega a un límite, luego tienes que transformar esa fuerza en potencia, explosividad y otro tipo de destrezas. Entonces, sí considero que la base estructural del entrenamiento, sobre todo al principio, debe ser la base de la fuerza, porque a partir de la fuerza deriva todo lo demás. A partir de mejorar la fuerza, aunque no te especialices en hipertrofia, porque te da igual ganar masa muscular o no, considero que si, por ejemplo, aumentas tus marcas en un ejercicio de 50-100 kilos, casi sin lugar a dudas vas a tener esa masa muscular que está involucrada mucho más fuerte y mucho más grande. O sea, no veo, por ejemplo, a una persona que está tirando 20 kilos de press de banca, que si llega a levantar 150, que no tenga buenos pectorales, buenos tríceps y buenos deltoides anteriores, por decirlo de alguna manera. O sea, va relacionado por lo que también hay, lo que es mi enfoque con la hipertrofia, a no ser que sea un objetivo principal. Yo lo enfocaría como una consecuencia de mejorar las marcas en fuerza, y si es el objetivo principal, pues usaría igualmente los ejercicios básicos en un rango de repeticiones que meta más estrés metabólico para tener mayores ganancias a nivel de masa muscular, y si hay un objetivo a nivel estético, igualmente usaría la fuerza como la base, y según los objetivos, pues a partir de ahí pues se complementaría el entrenamiento. Por decir, la fuerza como base, que son los ejercicios básicos. ¿Por qué los ejercicios básicos son tan importantes? Porque son los que mueven más masa muscular, y más o menos los básicos vendrían a ser los ejercicios con los que puedes mover más peso en un rango de movimiento completo, por decirlo de alguna manera. Entonces, a nivel de optimización de los entrenamientos y optimización de vuestros esfuerzos, ya hice un vídeo sobre los ejercicios top o los mejores ejercicios. Veo sensato que la base del entrenamiento sean los ejercicios básicos, pero una vez ya se llega a un punto de estancamiento hay que ir más allá. Pero hoy, por ejemplo, a nivel estético, que la base sean los básicos, y dependiendo del objetivo, si por ejemplo una persona quiere cierta musculatura más grande porque está rezagada, pues se le puede poner ejercicios aislados para complementar esos objetivos, o si hay descompensaciones y cosas por el estilo. Pero la base, creo que general, sería mejorar las marcas y las capacidades en fuerza, y a partir de ahí deriva todo lo demás. Ahí, a nivel práctico, a nivel de ejercicios, las progresiones las suelo plantear de dos maneras: mejorar en los básicos, porque los básicos puedes mejorar teóricamente de por vida, por decirlo de alguna manera, siempre vas a ser más fuerte, siempre vas a mejorar, y en cuanto se llegue a un punto ahí, bifurcar y mejorar tanto en básicos como en ejercicios que requieren de más destreza. O sea, por ejemplo, mejorar en básicos puede ser mejorar en vuestra sentadilla pesada, por decirlo de alguna manera, y la otra bifurcación sería desarrollar las pistols, luego desarrollar las pistols con salto, después de las pistols con salto desarrollar los saltos en acrobacia, los saltos de longitud, los saltos de altura, e incluso se puede trifurcar, por decirlo de alguna manera, mejorar la fuerza en el ejercicio básico, en la sentadilla normal, la pistol lastrada con salto, y los ejercicios de acrobacias más complejas. O sea, la base siempre va a ser la fuerza, pero la fuerza, como llega a lo que es a este tope, por decirlo de alguna manera, en los 5 o 7 años, y luego a partir de ahí se avanza muy lento, si uno quiere sentir que está progresando, pues hay que tirar a actividades con más destreza, por decirlo de alguna manera. Pero la base siempre de los entrenamientos, creo que es un buen punto de partida, que sea la fuerza, ya sea bilateral, que es la más óptima para mover más cargas más altas, o unilateral. Yo creo que perfectamente un entrenamiento enfocado a nivel unilateral y con saltos y pliometría puede funcionar perfectamente y tener una excelente trayectoria a largo plazo. O sea, por ejemplo, las pistols lastrarlas con más peso, saltar con una pierna cada vez más alto, llegar a ser dominadas una mano, y es extremadamente raro ver a alguien hacer altas repeticiones con dominadas a una mano. O sea, ahí se puede progresar ahí
de por vida. En flexiones una mano, una vez las hagas con una mano y una pierna, sería meter o inestabilidad o inventarse una manera de poner lastre o hacer las flexiones de pico una mano, que igual ahí la progresión es de por vida. De hecho, es un ejercicio casi imposible de hacer. O sea, ahí se puede progresar perfectamente con este ejercicio de mayor destreza que requiere de más estabilidad y cosas por el estilo, sin necesidad de tirar ejercicios básicos. Pero es en base a un básico. Es como una especie de press militar a una mano y con el peso corporal. O sea, los básicos al final vienen a ser lo mismo. Son los ejercicios que te permiten progresar más o menos de por vida, que te permiten levantar más cargas o las cargas más altas y con un rango de movimiento más completo. Tú, por ejemplo, haces una dominada a 2 manos lastrada y la dominada va de aquí hasta aquí o como mucho va de aquí hasta aquí y es un muscle up. Pero igualmente, me vale esa vía del ejercicio básico bilateral y progresar ahí con las cargas para hacer el récord Guinness de dominadas con 100 kilos o el récord Guinness de muscle up con, yo que sé, con 20 kilos, no sé cuánto tiran el récord Guinness de muscle up, pero es un ejemplo, a que, por ejemplo, puedas hacerte una dominada de una mano, que encima creo que el recorrido es más amplio porque incluso puedes partir desde aquí, que el recorrido es entero, una flexión en una mano, que el recorrido también es entero, una pistol, que el recorrido de la pierna es completo también, unas picas, una mano, que el recorrido es entero. O sea, la esencia del movimiento es más o menos similar, solo que uno tiene mayor complejidad técnica y requiere de más destrezas y el otro es más bruto, pero ambos tipos de ejercicios los considero como una base esencial para cualquier tipo de entrenamiento. Y a partir de ahí hacer cosas más especializadas. Y a nivel estético y de masa muscular, pues más o menos solo con estos ejercicios y la base y la genética que uno tenga, pues es cuando se puede empezar a cincelar más, pero solo con esto progresando, pues progresar de por vida, básicamente. Y ya ahí si queréis profundizar con lo que es mi opinión con lo de las destrezas, pues hace poco hice un vídeo que es el de mi opinión sobre el entrenamiento funcional. Ahí creo que llegué a algunas conclusiones interesantes y algunos ejercicios que considero que son interesantes para desarrollar todo este tipo de capacidades que pueden ser útiles. Que al final, aquí no lo voy a repetir, pero en este vídeo dividí lo que es la funcionalidad en una funcionalidad básica y cotidiana, que vienen a ser ejercicios que, por ejemplo, tienden a ser multiarticulares, que mueven mucho la masa muscular con rangos de movimiento completos, muy movidos, que pueden ayudar a que tengas un estilo de vida más saludable y que te sientas bien y cosas por el estilo, y luego los ejercicios o movimientos que se requieren en situaciones de emergencia. Entonces ahí es donde viene, por ejemplo, los ejercicios básicos de fuerza, ejercicios de halterofilia, ejercicios de strongman, ejercicios de sprint, de salto, de carrera, de parkour, de escalada. O sea, ya ahí nos estamos metiendo otra vez en la parte de destrezas y cosas por el estilo, y creo que mi filosofía de entrenamiento se centra en ese tipo de ejercicios principalmente. Y bueno, gente, esto viene a ser todo. En esencia, mi filosofía de entrenamiento, por un lado, la visión es a largo plazo y de tener salud y rendimiento de por vida. O sea, es una visión largoplacista que se centra en lo que es en la adherencia, y por ello uno de los enfoques principales es la consecución de objetivos con respecto a destrezas, habilidades y capacidades motrices que uno pueda desarrollar de por vida, hasta incluso tener niveles de maestría, pero sustentadas en base al desarrollo del entrenamiento de fuerza como capacidad funcional de la cual derivan las demás, por lo que en mi perspectiva sería una perspectiva largoplacista y de fuerza y de destreza, por decirlo de alguna manera. A nivel de las destrezas, un buen punto de partida serían las destrezas que sean más funcionales, por el hecho de que al ser o poder llegar a ser más útiles, las veo más interesantes para priorizar, y a partir de ahí desarrollar todo tipo de destrezas que hagan que aumenten la adherencia al entrenamiento y un estilo de vida saludable, como puede ser todo tipo de habilidades motrices, como desarrollo de todo tipo de disciplinas marciales, desarrollo de capacidades de baile, de escalada, de acrobacias, etc. Ya sería lo que es explorar todos los límites de nuestro cuerpo y de todo lo que podamos hacer. Los objetivos de rendimiento bruto, que no es de motricidad, estimo que usando más o menos el método que queráis puede haber cambios drásticos de 1 a 3 años, y a partir de los 5 años ya os tendríais que especializar mucho para mejorar en ese tipo de objetivos. A nivel estético y de composición corporal, estimo que una de las claves, que es la nutrición, depende mucho de la persona, y un entrenador, por mucho que una persona le ponga el mejor sistema de entrenamiento, si la persona no es disciplinada a la hora de comer
y no tiene buenos hábitos de alimentación, dudo que pueda tener resultados satisfactorios. Entonces ahí lo que la prioridad sería el fomento y enseñanza de hábitos de alimentación saludables que realmente puedan tener adherencia para conseguir los objetivos, pero todo depende en este punto de la persona que come, por decirlo de alguna manera. Hay un entrenador poco puede hacer si la persona no está bien predispuesta y no tiene buena actitud en ese punto. A nivel de masa muscular y a nivel estético, estimo que a medio y largo plazo la consecución de masa muscular es una consecuencia, un resultado de la mejora de la fuerza y la mejora del rendimiento, pero que al llegar a un punto avanzado de unos 5 años sí que habría que empezar a perfilar y a especializar más los ejercicios según objetivos que se tengan, y para compensar posibles descompensaciones que pueda haber al respecto también le veo cabida a ejercicios de aislamiento, por decirlo de alguna manera. Y a nivel estético estimo que depende mucho de la base con la que uno parta y de la genética que uno tenga. Estimo que si uno, por ejemplo, es más fuerte, es un atleta completo y, por ejemplo, a nivel de nutrición con ella puede llegar a tener un porcentaje de grasa aceptable a nivel estético, pues más o menos con un cuerpo atlético todo el mundo se debería ver más o menos bien, dependiendo de qué genética tengáis y cuáles sean vuestras proporciones. A partir de ahí, si uno no está satisfecho, pues ya sería lo que es perfilar según los objetivos y ver qué se puede llegar a conseguir. Pero la estética lo veo como una consecuencia de ser un mejor deportista y un deportista más fuerte y una persona que tiene un estilo de vida saludable y cosas por el estilo. Y bueno, gente, esto viene a ser todo. Os he comentado un montón de información. Espero que mis reflexiones y conclusiones os sean de ayuda lo que es en vuestro estilo de vida saludable. Ahí ya con lo que ya os comenté, si estáis interesados en lo que es en mi perfil, pues iré actualizando la descripción, el comentario fijado según mi disponibilidad y de lo que yo esté buscando y de los proyectos que me puedan llegar a ser de interés, pero en principio recordar que tiendo a ser una persona muy hermética y es difícil llegar a contactar conmigo. Un saludo y hasta otra. Chao.